Antes hablabas del Deep State. Defíneme qué es el Deep State, al menos en España. El Deep State son estructuras con nexos personales e intereses particulares absolutamente alineados que se vertebran dentro de las instituciones del Estado para hacer lo que les da la gana basándose en esas instituciones. Es decir, el Deep State son a lo mejor cuando tienes a una serie de comisarios, a una serie de jueces, a una serie de fiscales que comen juntos y están grabados. Y a lo mejor tienes a operadores mediáticos, como por ejemplo Ferreras, que estaba también grabado con el señor Villarejo, por ejemplo, y tienes a gente en el CNI y tú lo espías, yo me invento el documento falso policial, tú lo viralizas en tu medio de comunicación, tú haces la detención y a este le hemos jodido. Y como hemos jodido a este, el lobby con el que estaba luchando para una serie de concesiones está jodido. Este que va a ganar 150 millones de euros o 200 millones, le cobramos el 10%, el 15% y esos millones los repartimos. Eso es el Deep State. ¿Y eso trasciende a ideologías? Eso trasciende ideología, no tiene ninguna ideología. ¿Qué ideología? Pero bueno, te puedo decir nombres y apellidos de qué es el Deep State. El Deep State es que tú te metas ahora mismo en diario del señor Eduardo Inda y busques en el buscador del medio la palabra Air Europa. Tú dirías que Okidiario, se podría decir que abiertamente de derechas o crítico con la izquierda como mínimo, tendría alguna noticia sobre Air Europa en el mayor caso de corrupción desde Felipe González. No lo vas a encontrar, amigo. No hay nada. Pero tú métete, por ejemplo, en Okidiario y pon Ana Pastor. Vas a ver qué noticias hay contra Ana Pastor o sobre Ana Pastor. No lo hay. ¿Por qué? Si Eduardo Inda es muy de derecha. Pues igual que si te metes en el plural y pones ciertos nombres, porque son la familia. Son los que tienen intereses comunes y luego viajan muchísimo a República Dominicana. ¿Qué hay allí? Pues Buen tiempo. Buen tiempo seguro, tío. Van por el buen tiempo y por el marisco. Y también van porque tienen una laxitud en transferencias internacionales, transferencias financieras importantes. Y como hay una gran laxitud, es muy fácil meter el dinero en ciertas cuentas bancarias en países africanos, luego con transferencias de P2P, que un día te lo explico, llegan allí y allí lo sacan e invierten. Y allí está todo el mundo invirtiendo. José Bono. Están aplicando la solidaridad. Siempre, tío. que siempre predican. Pero es que es así, los José Bono, los Ábalos Mecos, los expresidentes del gobierno de España, de izquierda y de derecha, porque aquí han robado todo el mundo como si no hubiera un mañana y han normalizado que nos hayan robado todo. Y luego decimos, bueno, ahí vale, nos han robado. Que nos roban todo es algo obvio, evidente, pero ¿qué hacemos? Primero entender que si la mayoría de personas no pueden acceder a una casa o no pueden tener un buen empleo, etcétera, es entre otras cosas porque esta gente ha utilizado las recalificaciones masivas de terreno para encarecer las licencias con las que luego tu casa es tan cara. Tu casa es cara, chaval, porque esta gente te ha robado puerta. Hasta que no, en fin, imputemos ciertos delitos a esta gente, los metamos en la cárcel, hagamos que las concesiones sean correctas, hagamos que el sueldo valga lo que realmente vale, etcétera, tú no podrás tener una casa digna a un precio económico razonable, que eso es algo que solo se puede permitir el 1% o 2% de la población española. Y como te digo en la casa, te digo en la educación de analfabetos que hay, o te digo en la salud de mierda que hay en España, o te digo en las políticas de inmigración asquerosas que hay también, que es un verdadero problema ya hasta de índole nacional, porque de verdad no puedes ir por las Ramblas si no tienes uno de los mayores obsequios que hay ahora mismo en las Ramblas, que no es el Caganer, que es el machete. O sea, ahora mismo los llaveritos con el machete la gente se forraría, porque parece que es típico, ¿sabes? Bien, cuando somos conscientes de este problema es cuando lo podemos resolver. Mi papel aquí hasta ahora ha sido ser consciente del problema y hacer que más españoles despierten. Mi papel ahora es meter una pata en Europa para poder aforarme y que la mafia que está diciendo, este cabrón está intentando sacarnos las vergüenzas, ahí no, está aforado, está usando el mismo privilegio. Claro. Oye, Alvisa, ¿a ti te parece bien los privilegios políticos? Mira si me parece bien que yo voy a querer buscarlos. ¿Por qué? ¿Porque me parezca bien? No, en realidad no. Sino porque quiero usar las mismas armas que tienen ellos para defenderme y luchar contra ellos. Si no puedes contra el sistema, únete a él e intenta atacarlo y destrozarlo desde dentro. Es mi idea. ¿Cuáles diría que son las personas con más poder ahora mismo en España? ¿Con nombres y apellidos? Sí. Bueno, está la familia Belló, está la familia Matutes, que son las familias más grandes de Baleares. Están ciertos fondos de inversión, que son los más poderosos con diferencia, que es Blackstone, a través de BlackRock, que son los que tienen los porcentajes de las mayores empresas del IBEX y los que controlan el IBEX, de verdad. Ya no tenemos soberanía económica. Te puedo hacer una pregunta. La gente piensa que la dueña del Santander es Ana Patricia Botín. Ana Patricia Botín pinta menos que la alfombra de la entrada. Ana Patricia Botín tiene, creo que es, ya antes tenía el 3 y pico, ya tiene menos de el 1 o algo. ¿Quién tiene más del 16-17% del Santander Central Hispano? Blackstone, a través de una fallida joint venture con ese banco. Te puedo decir exactamente lo mismo de las principales energéticas del país.
Todos son fondos de estos fondos americanos que ven a España como un actor mediano o pequeño que rinda los intereses o los tributos de Estados Unidos. Por eso siempre digo que somos la putita de Estados Unidos. Que hay mucho Cayetano también pijo que dice, bueno, mejor la putita de Estados Unidos que la putita de China. No, amigo, no lo has entendido. Tan malo es porque no nos van a priorizar nuestros intereses. O sea, es malo ser la putita de Estados Unidos y es malo ser la putita de China. O sea, si nos enteráramos de una vez cuál es nuestra posición geopolítica en el mundo, qué depende de nosotros, etcétera, no estaría Francia y Alemania vacilándonos, haciendo que hayamos pasado de ser un huerto internacional donde exportamos toda la fruta, el zumo, la verdura, el aceite a todo el mundo, a ser, pues eso, un desierto, tío, en donde los marroquíes están produciendo todo lo que deberíamos de estar produciendo nosotros y en donde, aunque produzcamos un poquito de aceite, ese aceite se vende 2 veces más caro que en Reino Unido, que son felices si les crecen patatas. Bien, ¿qué hacemos cuando no entendemos cuál es nuestra posición real en el mundo? Pues que todos se ríen de nosotros y no nos respetan nada y cerramos una PAC, un acuerdo europeo que nos lleva a la miseria al mundo agrario, al mundo de la agricultura, etcétera, y eso también repercute mucho. Te voy a hacer una pregunta, Víctor. Todo el mundo decía que era un sector absolutamente estratégico para la próxima pandemia tener mascarillas y tener esas cositas que se inyectan en la sangre. Bien, ¿y no es más estratégico ese lujo de comer? Yo creo que teníamos que comer todos 1, 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Bien. Sano, natural. Yo creo que tenemos que, no sé tú, pero yo, bueno, a lo mejor tú solamente con tu bebida energética puedes sobrevivir porque de lo mejor que he probado en mi vida, lo recomiendo, tío, y yo solo sobreviviría gracias a esa bebida energética. He venido a Andorra a intentar quitarte una, pero se ha acabado. Sí, me han dejado sin nada en la oficina. Tío, en fin, es una estrategia comercial muy, muy buena. Es que no, es difícil encontrarlo, si lo encontráis, comprarlo. Escasez. Pues sin embargo, que ya pierdo el hilo contigo con la coña. Pero básicamente, no es estratégico comer, tío. Pues no, tenemos que hacer que toda nuestra fruta y verdura dependa de países extranjeros que además son abiertamente enemigos de España. Porque tenemos que decir que Marruecos es un enemigo estratégico de España. No nos viene nada bien. Tienen intereses absolutamente contradictorios en donde si ellos ganan, nosotros perdemos y viceversa. Porque no hemos sabido gestionar el poder. Dicen, oye, ¿y si creamos un verdadero ejército importante con los 40.000 millones de euros de gasto político que nos sobra, que no son médicos, que es básicamente el sobrecoste político de aquello de, oye, pues, ¿quién es este? ¿No? Es el sobrino de la suegra de la tía segunda, etcétera, que también está colocado en la Diputación, o en el Congreso, o en el Senado, o en fin, direcciones generales. Toda esa pagotología de españoles. Como pasa en Argentina, que hay gente que tiene 50 años y nunca trabaja fuera de su carguito político, que están diciendo, bueno, Milei, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, pues a la cola del paro, chaval. Yo haría eso. Yo haría 3 cosas, tío. La primera, crear la mayor cárcel de Europa a las afueras de Madrid, en donde meter, y te lo digo tal cual, y si tendremos que cambiar la Constitución, la cambiaría. Meter incluso a una persona que tenga un tatuaje de una banda. Joder. Te vas a la puta cárcel. Y no solo tú. Si tu padre o tu familia, tenemos constataciones incluso telefónicas, de que se han beneficiado del dinero que tú has traído a casa, sabiendo que ese dinero era a través de la extorsión, de la violencia y del crimen, tu familia va a la cárcel también. Así te lo voy a decir. Y si tenemos que meter a 40.000 tíos en la cárcel, la metemos. Y si luego me tiene que venir la ONU a decir que estoy violando derechos fundamentales, me descojono. Digo, mira, pues te cojo los 40.000 en fila y te los llevo a donde queréis. ¿A qué país progre queréis que te lo lleve? ¿A Francia? ¿A Alemania? Para vosotros los 40.000 criminales que no queremos en España. Y la gente dice, joder, Alvis, es que eres un radical, etcétera. Pues soy un radical en querer un país seguro, abierto, en donde podamos ir con nuestras parejas a pasear sin tener miedo a que nos rompan a machetazos en la mandíbula. Y si eso cuesta meter a 40.000 hijos de puta en la cárcel, lo vamos a meter. Porque nosotros sí cumplimos la ley, y nosotros sí pagamos impuestos, y nosotros sí vivimos sin hacer daño a nadie. Y esos 40.000, perdóname, hijos de puta, y lo vuelvo a repetir, que son criminales, van a irse presos. Y si hay que cambiar la Constitución, la vamos a cambiar. Eso es lo primero que haría. ¿Sabes qué es lo segundo que haría? ¿O te da miedo que te lo diga? Sorpréndeme. Pues lo segundo que haría sería, entre otras muchísimas cosas, hablar con Europa. Y decirles, oye, Europa, como aquella película muy conocida donde decían, oye, tengo cara de zorra. ¿Te acuerdas de esa película, no? No lo sé. Coño, la película de Pulp Fiction. Bueno, me pilló un poco, sé cuál es. Pues es un clásico. Y decía, pues bien, pues se lo tendríamos que decir a Francia y Alemania. Oye, Francia y Alemania, somos España. ¿Nos veis cara de zorras? ¿Por qué no tratáis como vuestras zorras? ¿Por qué estáis destruyendo nuestro sector ganadero y nuestro sector de la agricultura? ¿Y por qué además estáis obligándonos a cambio de unas míseras monedas que Pedro Sánchez acepta traer decenas de miles de criminales? No te digo refugiados, te digo criminales, que como han cometido delitos en sus países y no les caben en la cárcel, Suecia y Alemania hicieron un acuerdo para traérnoslo. Igual que Joe Biden
que ha cerrado un acuerdo para traer en buques de guerra a decenas de miles de inmigrantes a España, que no son inmigrantes porque el término inmigrante per se no es malo, pero que son criminales. Bien. Y cuando tenemos esa patulea de gente trayéndonos eso, hay que decirle a Francia y a Alemania que no tenemos ningún miedo a lo mejor hacer un referéndum para renegociar qué somos y dónde estamos en Europa, qué recibimos de Europa a cambio de qué nos dan. Y a mí las cuentas no me salen. La PAC, que es un acuerdo criminal que ha hecho que nos desindustrialicemos como país, no me salen. Y como no me salen las cuentas, o arreglamos las cuentas, Francia y Alemania, os quedéis con vuestra Europa para vosotros. Y ya nosotros nos encargaremos de hacer negocios con el mundo iberoamericano más allá del Atlántico, que son nuestros hermanos y con quien podríamos hacer grandísima riqueza, y hablaremos con Reino Unido y hablaremos con otras personas que pueden ser socias nuestras, pero no con gente que no nos respete y nos trata como si fuéramos sus esclavos. Eso es lo segundo que haría. No te digo lo que haría por tercero porque no acabaremos la entrevista. ¿Y no crees que en ese punto, como pasó con el Brexit, tendrías a Francia y Alemania con toda la propaganda que puedan hacer para ponerte a todo el mundo en contra, como hicieron con el Brexit? Y no lo tenemos tú y yo, amigo, hablando de esto, y tenemos a todo el sistema en contra que dice el influencer, Víctor, tal. Pero hablamos ya de palabras mayores, porque estamos hablando de poner en peligro el status quo de la Unión Europea. Bueno, pues a lo mejor pasó con Carrero Blanco cuando dijo que no queríamos que no querían que entráramos en la OTAN. ¿Sabes qué pasó con Carrero Blanco? La CIA, ¿no? Que lo mataron, que lo asesinaron, que nos hemos tenido que enterar 50 años después. Oye, pues si mañana acabo muerto, pues los españoles sabrán que hubo un español que intentó de alguna forma priorizar los intereses de España. Pero que me maten, colega, porque es lo único que van a poder hacer.